Adiós DF, hola CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital del país, el Distrito Federal deja de existir para convertirse en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. ...29 ciudadanos notables encabezados por el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, a los que se le suman 21 asesores externos encabezados por el doctor Juan Ramón de la Fuente, ayudan al jefe de gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a redactar el proyecto de constitución de la Ciudad de México. No será propiamente un estado. No. Es 31 estados y la Ciudad de México. Así la Ciudad de México. Seguimos siendo la capital. Seguimos siendo la capital de la República. Aquí estarán las representaciones diplomáticas de los países. Y va a haber un acuerdo para ello con el gobierno federal, que ya se acordó y ya está en la Constitución Nacional. Y es que, bueno, yo lo suelo decir una frase un poco brusca, dejamos de ser los súbditos de estos altos poderes para ser sus anfitriones. Andamos todavía con ciudadanía de segunda en la Ciudad de México, aunque todos piensan que somos privilegiados, pero no tenemos derechos plenos. Hay algunos detractores que dicen que no va a cambiar absolutamente nada. Y me parece que esto es una falsedad. Es como si dijéramos que nuestra Constitución de 1917 no cambió nada porque pues era simplemente retomar la Constitución del 57. Entonces me parece que es muy importante el que finalmente la Ciudad de México tenga esto que le ha sido negado durante tantos años, que es el carácter de entidad federativa. Lo que atraviesa la Constitución, o esperemos que atraviese la Constitución de una u otro lado, es la necesidad de que exista un gobierno de calidad, de que los ciudadanos sepan cómo exigirlo, de que tengan las garantías jurídicas, civiles, etcétera, para exigir sus derechos en paz, digamos, etcétera. Y eso va a repercutir en prácticamente todas las actividades de educación, salud, esparcimiento, que es muy importante en los habitantes de la Ciudad de México. Por primera vez, los habitantes de la Ciudad de México tendremos la oportunidad de participar en las decisiones de nuestro país a través de la conformación de un Congreso local. La Ciudad de México va a poder participar con el voto, su legislatura, con el voto para aprobar leyes de naturaleza federal. Hasta ahora éramos los únicos, los 9 millones de habitantes de la Ciudad de México, que no teníamos opinión, excepto a partir de nuestros representantes en el Congreso Federal, sobre si se aprobaban o no cambios a la Constitución. Los ciudadanos, si se organizan, si sistematizan su información, si clarifican sus deseos, pueden presentar o obligar a ciertas autoridades a presentar iniciativas de ley. Eso también lo va a contemplar la Constitución en algo que podría llamarse la iniciativa popular, etc. Podemos decir que es un paso más en este estatus que teníamos pues hace ya algunos años de ser simplemente un territorio que albergaba los poderes de la Unión, a ser una entidad federativa que se expresa, cuya ciudadanía se expresa soberanamente y que se dota a sí misma de los derechos que quiere para su funcionamiento. Las demarcaciones serán gobernadas por un alcalde y por un consejo ciudadano elegido a través del voto, que se encargará de vigilar las acciones que competan a la comunidad. Y que ya no sea el jefe delegacional el que decide qué hace en su territorio, sino que tendrán consejos con los cuales tendrán que discutir los temas relevantes de las demarcaciones, como se van a llamar ahora. Ya no se van a llamar delegaciones, sino demarcaciones. Unos consejeros cuyo labor fundamental es hacer contrapeso y vigilar el desempeño de ese alcalde, y lo que se espera es que la Constitución tenga un tercer nivel, que sean formas de representación social de colonias, barrios, pueblos, unidades habitacionales, etcétera, que participen cotidianamente en las decisiones que les atañen, que tienen que ver con el medio ambiente, con la basura, con la seguridad, etc. En realidad son 3 dimensiones las que debe recoger, a partir de la reforma del 122 constitucional, la Constitución.
pero se trata de redistribuir las funciones de gobierno, del jefe de gobierno, a los alcaldes, a los consejos y a los consejos sociales. Y que mal que bien representen intereses de los vecinos, de los pueblos, de los barrios, etc. No un comité vecinal que está enfrente de la autoridad, pero no es parte de la autoridad. Pero ahora va a ser parte de la autoridad. Y eso lo tenemos que... Es la parte más interesante para la gente, sobre todo la organización de la ciudad. ¿Cómo se va a organizar la sociedad? Hay los partidos, pero también hay la sociedad civil. Y eso es muy importante. Capitalino, chilango, mexiqueño, mexicalino. ¿Qué gentilicio prefieren nuestros notables? Es difícil oficializar un término de esta manera porque se puede tomar una decisión, pero el habla popular también se puede ir por otra parte, ¿no? Entonces, mejor esperemos a ver qué sucede con cómo nos vamos a denominar o nos van a llamar en otras partes. Leí un artículo que decía que eran mexicalinos, de mexicano capitalino. ¿Le gusta a ustedes? No, a mí no me gusta. Y lo de capitalino me parece que, bueno, somos en este momento la capital del país, pero tampoco hay certeza de que lo sigamos siendo siempre, ¿no? Yo creo que va a ser capitalinos, pero me puedo equivocar. Nosotros somos capitalinos del país, pero pues también hay capitales de los estados de la República y ellos también son capitalinos. Entonces me parece que ahí tendremos que hacer uso de una gran creatividad para generar propuestas nuevas que no necesariamente sean, pues refieran a aquellos que ya están utilizados, sino pues que sea alguna cuestión novedosa, y creo que los jóvenes tendrán toda la creatividad del mundo y en este sentido también podrían tener propuestas interesantes. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?